y dije, Señor, tengo años intentando de todo y tú no me has dejado nada. Y entonces te pido perdón y quiero buscarte. Eso que me has estado susurrando al oído durante toda mi vida, durante más de 10, 15 años, 16 años, perdóname, ten misericordia y gracias porque aún estás aquí. Entonces Dios me llama a renunciar en medio de la pandemia, casi iniciando, ¿no? Cuando había gente que quería un trabajo, ¿no? Dios me llama a renunciar a mí y en un momento me vi renuente. No puedo huir de lo que Dios ha hablado, no puedo hacerme para ningún lado. Y literalmente lloré y le dije, Señor, no puedo. Señor, yo no sé ni qué decirte, porque me doy cuenta que ni cristiano había sido durante tantos años. ¿Por qué? Porque yo practicaba la mentira, porque yo hacía esto, porque yo hacía lo otro. Y no pude, no, es imposible. O sea, tu hijo no gobernaba en mí, siempre gobernó Daniel. Entonces, ¿cómo podía haberme llamado cristiano? ¿Cómo podía haberme llamado hijo tuyo? ¿Te sientes medio lleno, medio vacío o totalmente seco? Hoy hay Refill. Hola, bienvenidos ya a este episodio más de Refill, este tiempo que hemos estado compartiendo diferentes procesos, diferentes formas de vida de todos los invitados que hemos tenido, y vaya que ha sido de mucha bendición conocer un poquito más, de manera más íntima, la vida de muchos de los pastores que han estado acá. Ellos han tenido a bien compartir no solo lo que vemos en la iglesia, no solo lo que vemos en público, sino parte de su vida íntima, cómo ha ido, qué procesos han pasado, qué problemas han tenido y cómo nos damos cuenta que no son nada diferentes los procesos que ellos pasan a los que nosotros, inclusive a veces es peor lo que llegan a pasar. Pero gracias a Dios por la vida de cada uno de los invitados, y el día de hoy también tengo invitados especiales, el día de hoy no es la excepción. Y recuerda, Refill es te sientas medio lleno o medio vacío o completamente seco, el día de hoy hay Refill y estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida. Cuento con dos invitados especiales. Él es una persona que yo conocí por medio de la música, yo creo que desde que estaba más, no niños, pero sí ya chavos, un poquito más arriba de adolescentes. Bueno, él está un poquito más grandecito, él era un joven ya. Entonces, pero bueno, nos conocimos por medio de la música y veo ahora lo que Dios ha hecho en su vida y cómo lo ha ido llevando con lo que parecía todo apuntar hacia la música, y le dijo Dios, es que va por otro lado. Ya nos platicará más a fondo. Junto a ella, que es su complemento especial, que ella también la conocí en la música, la conocí cantando, y ahora los puedo ver sirviendo a tiempo completo como matrimonio y tienen su ministerio. Ya son pastores y quiero darles la bienvenida a Daniel y Alejandra. Pastores, Gracias. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá y poder compartir un poco de lo que Dios ha hecho con nosotros. Excelente, pues ¿qué les parece si comenzamos? Sí, a darle. ¿Qué va? Perfecto. Bueno, ya saben todos los que están del otro lado de la pantalla, sea dispositivo, sea computadora, consigue unos audífonos, consigue aislarte en la medida de lo posible. Sabemos las actividades cotidianas, pero estoy seguro que Dios tiene algo especial. Vamos a comenzar con los pastores, y esto es una charla tal cual, como si estuviéramos en un parque o si estuviéramos en un café. Y hay una pregunta esencial que yo le hago a todos los invitados, y es para conocer un poquito más a fondo desde la perspectiva de cuál es su habilidad. ¿Qué consideran que ustedes pueden hacer con destreza hoy? Que a lo mejor empezó facilitándose, pero ahora se hace con destreza. ¿Sí me explico con la pregunta? Sí, Entonces, creo que sí. como ustedes la quieran ¿Tú contestar. cuentas la mía y yo la tuya o cómo? Creo que va a ser más fácil, ¿no? Sí. Empieza. Ok, bueno. Mi esposa es una mujer sumamente detallista. Creo que en este tiempo es una de las cosas que más valoro porque, seamos honestos, el varón es poco el que es detallista, ¿no? Y ahora que hemos salido, por ejemplo, a evangelizar, que hemos hecho algunos eventos de la congregación, ella es, mira, vamos a poner esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Y complementamos muy bien. ¿Qué otra? Ella intelectualmente para mí es alguien que yo admiro porque es una mujer preparada y siempre le digo, admiro mucho tu forma de cómo enseñas y admiro mucho tu forma de cómo
captas a la primera los conceptos, claves y todo ese tipo de cosas que para mí la verdad es un poquito más difícil. Entiendo. Ya lo sabes. Entonces, pero bueno, es una de las dos, tiene muchas, pero es una de las dos cosas que Dios ha como que, ¿qué palabra podemos usar? Como se ha maximizado en esta temporada de nuestro matrimonio y donde nos ha llevado. Perfecto. Bueno, de mi parte lo que puedo decir de mi esposito es que tiene una habilidad increíble de poder ver más allá. Dijera el personaje del Rey León, ¿no? Ver más allá de lo que ves. Okay. Realmente yo tengo una visión, pero él siempre me dice, ¿y qué pasa si sucede esto? Y está esto otro. Y está, o sea, esos pequeños detalles que yo no alcanzo a ver. Ese sentido común tan desarrollado, ese, no sé, también compaginado con la sabiduría que Dios le ha dado, ¿no? Porque yo he visto a lo largo de nuestro matrimonio y de todos estos años cómo él ha crecido también en eso. Él me dice, no, pues yo admiro tu forma de enseñar y admiro que conoces mucho y sabes, pero la verdad es que la manera en que Dios lo ha procesado a él de estos años hacia acá ha sido increíble en cuanto a sabiduría, conocimiento, también enseñanza, paciencia, que también es un aspecto que Dios lo ha procesado bastante, ¿no? Bastante. Y eso es algo que hoy, en este tiempo, lo ha expresado de una manera increíble y hermosa, ¿no? Es lo que puedo ver yo en él. Además de, bueno, creo que muchos saben, incluyendo tú, las habilidades en cuanto a la alabanza, que también Dios transformó, porque antes era una cuestión de música y ahora es una cuestión de ministración e impartición, ¿no? Lo que siempre siempre está fijo en su corazón, ¿no? El poder impartir. Entonces, pues bueno, no sé, esas son dos cosas que yo he visto cómo Dios ha trabajado en él, ¿no? En estos últimos años. Ok, perfecto. Entonces tú eres la que comprende los conceptos rápido y puede trabajar ya. Y Daniel dice, pues no lo comprendí tan rápido, pero puedo ver que se avecina. Sí, pues qué buen complemento, ¿no? Es una pieza sobre otra que va muy bien, se encaja muy bien. Y decían que en esta temporada pues, de encierro se han maximizado. ¿Cómo ha sido eso? Porque pues hemos visto que muchas personas encontraron cosas nuevas que hacer, otras personas encontraron que perdieron todo y ya no supieron realmente cómo seguir. Y en el caso de ustedes que dicen que se han maximizado, ¿cómo fue eso? ¿En qué parte podríamos decir que fue benéfico para ustedes? Específicamente hablando de la pandemia, para nosotros fue un tiempo de transición. Dios ya nos había hablado hace unos años de que nos había hecho el llamado al pastorado. Nos había aclarado nuestro corazón en cuanto a la situación del dónde, y el disparo de salida fue en plena pandemia. Fue nuestro primer paso de fe donde uno no podía salir a evangelizar, mano. En lo ilógico. Claro, exacto. O sea, fue cuando nos llamó a abrir la célula, fue cuando nos llamó a salir de la cobertura en la cual estábamos en ese entonces y pasar a donde estamos ahora. Y por su gracia y su misericordia ya tenemos algunas personas que se congregan con nosotros. Pero sí, ese para nosotros la pandemia fue un paso de fe. Si yo pudiera sintetizarlo, fue el paso de fe. Porque pues todo humanamente apuntaba a que todo tendría que estar parado. Incluso, para ser honesto, cuando comenzó todo este asunto de la pandemia, yo dije, no, pues yo creo que con lo de la pandemia ahora todo se para, porque pues ni siquiera las iglesias ya establecidas pueden congregarse, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, fue el tiempo donde como nos desocupamos de muchas cosas, que del servicio, que de los ensayos, que de esto, que de lo otro, pudimos dedicarnos todavía un poco más, a causa de que teníamos más tiempo, a la búsqueda de Dios. Entonces, claro, fue para nosotros, dentro de este contexto, ¿no? Bendita pandemia,
No me refiero bueno a todo lo que pasó, claro que no. Pero, y fue eso, fue un paso de fe, fue avanzar, fue entender que la realidad de Dios es otra, ¿no? Es algo que nosotros ya habíamos estado viviendo en cierta medida, pero esto nos introdujo de una manera muy fuerte a la realidad de Dios. La realidad de Dios es lo que Él habla, es lo que Él dice y no lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno. Yo creo que también fue un tiempo de decisión, ¿no? Sí. Y no solamente para nosotros, sino en general para la Iglesia de Cristo, porque como que todos ya llevamos una rutina, ¿no? Y por ejemplo, los que se involucran más en la congregación en cuanto al servicio es de que, no, pues tenemos tal compromiso y vamos a tal, nos toca servir hoy, o por ejemplo en nuestro caso hay ensayo, esto que el otro, entonces de repente o sea, todo se cierra, todo se para, en lo visible, ¿no? Uh-huh. Hablando en lo terrenal, y de repente te encuentras con que ahora tienes que decidir seguir a Cristo en serio desde la intimidad de tu casa, y ahí es donde se expresa la realidad que gobernaba tu vida, ¿no? Claro. Porque si era la costumbre o era realmente tu deseo y tu anhelo por hacer la voluntad de Dios, ¿no? Uh-huh. Cuando todo se para y entonces tu vida se expone a la realidad, a tu realidad, ¿cuál es tu realidad en ese momento en cuanto a tu relación con Dios? Entonces ahí es donde dices, bueno, ¿le busco en serio a Dios? ¿O estoy acostumbrada a una rutina? ¿Qué onda, no? Entonces nosotros decidimos buscar lo que Dios estaba ya hablándonos, porque el proceso que nosotros comenzamos fue desde hace como 5 o 6 años, o sea, no pasó durante la pandemia, sino que se maximiza precisamente por esta determinación, ¿no? De decir, Señor, pues no sabemos qué onda, pero pues vamos a entrarle con todo, o sea, vamos a buscarte a ti, vamos a buscar tu voluntad, vamos a mirarte a ti, no mirar las circunstancias, porque inclusive yo en lo personal pasé un proceso en mi, no sé cómo llamarlo, Dios me llama a renunciar a mi trabajo. Okay, en tu vida laboral. Dios me llama a renunciar a mi trabajo, y yo la verdad es que siempre he sido de alguna manera independiente en esa área, ¿no? Financiera, a pesar de que mi esposo ha sido un excelente proveedor desde que nos casamos, desde siempre, pero siempre como que hay esa parte de que te gusta aportar también, ¿no? Entonces Dios me llama a renunciar en medio de la pandemia, casi iniciando, ¿no? Cuando había gente que quería un trabajo, ¿no? Dios me llama a renunciar a mí, y en un momento me vi renuente, porque yo decía, ay Señor, pero es que de no estar en mi casa, inclusive también pasé un proceso en la maternidad increíble, porque estaba tan acostumbrada al trabajo. Yo tenía en ese entonces a mi hija Valeria, acababa de nacer Daniela, y Dios me empieza a procesar en la maternidad también, y se vienen estas dos cosas, ¿no? Lo laboral y lo maternal, en el que yo no estaba acostumbrada a estar en mi casa al 100%, porque desde que me casé trabajé. Entonces, era como que, no sé, o sea, colapsé, sí, y literalmente hubo un momento en el que yo venía en el coche manejando, venía saliendo del trabajo, si no mal recuerdo, estaba lloviendo, y hubo un momento en el que, porque la mente vuela, o sea, yo creo que una de las cosas más peligrosas para el ser humano son los propios pensamientos. Olvidémonos que los pensamientos que el diablo mete, o sea, el diablo a veces no tiene nada que ver en nuestras vidas, y somos nosotros mismos, ¿no? A veces los que metemos la pata, ¿no? Entonces, mis pensamientos me estaban jugando una mala pasada, ¿no? De que no, a ver, ¿cómo le puedo hacer? De medio tiempo, trabajo de medio tiempo, y así ya puedo atender esto y puedo atender esto otro, o a ver, ¿cómo le hago? A ver, o sea, yo buscando alternativas cuando Dios ya me había dicho, a ver, esto es así, no hay de otra, no hay para dónde hacerse, y yo buscando la manera, ahí fue donde colapsé, porque dije, es que no se puede, no puedo
huir de lo que Dios ha hablado. No puedo hacerme para ningún lado. Y literalmente lloré y le dije, Señor, no puedo. O sea, no puedo. No sé cómo hacerlo. No sé cómo quedarme en mi casa todo el día. No sé cómo dejar, depender completamente, no solamente de ti, sino también de mi esposo, ¿no? O sea, no sé cómo, ¿no? Y simplemente me dejé, ¿no? O sea, ya dejé de hacerme pato, dejé de pensar y me solté a lo que Dios quería. Y ahí fue donde comienza esta maximización de todo lo que Dios ya tenía, ya venía trabajando. A los 2-3 meses comienza la pandemia ya duro en México. Ajá. Okay. Y todo fue así como que una tras otra. Y sí fueron, como pareja fue ese proceso de dar paso de fe, y en lo personal, bueno, está contando ella su parte, si puedo compartir mi parte, en lo personal, claro. Yo padezco 2 enfermedades por las cuales en Pemex, que es donde trabajo actualmente, estaban suspendiendo gente, ¿no? Entonces yo recuerdo bien esa tarde, porque cuando se puso ya dura la pandemia aquí en Poza Rica, en la ciudad, yo estaba de vacaciones, estaba en mi temporada vacacional, estaba en casa, ¿no? Y fue cuando Dios nos llama a salir de la cobertura donde estábamos, donde Dios nos impulsa a lo nuevo, donde Dios esto, donde Dios lo otro. Y en el trabajo, pues a mí nunca me llaman, brother, y nunca me dicen, Daniel, se llama cláusula a los que suspenden por asuntos de enfermedad para cuidar su salud, ¿no? Claro. Y yo recuerdo bien que cuando estaba reingresando de vacaciones, yo iba en la mañana manejando hacia el trabajo, iba casi como siempre orando, y recuerdo bien que yo le dije, Señor, ¿qué nos depara para todo esto que se viene? No entiendo nada, no le veo pies ni cabeza a nada de lo que nos has hablado. Yo confío en ti, no me malentiendas, te amo, quiero hacer tu voluntad, pero pues entiendes que soy muy humano, ¿no? Y en el trabajo yo le decía, no me hablaron, no me suspendieron, sabes que son 2 de las enfermedades que todo mundo dice, ¿tienes esto? No, pues ya estás casi condenado, porque sí, desgraciadamente las noticias, lejos de ayudar a las personas a tener un poquito más de confianza, las llenaban de terror, ¿no? Totalmente. Y y el Espíritu Santo claramente me habla y me dice, ni tú ni ninguno de tu familia morirá a causa de esta enfermedad. Y conforme fueron pasando los días, me cayó el 20, no de lo que me había dicho, sino de decir, en realidad tenemos que aprender a vivir y entrar en la profundidad de la realidad de Dios, ¿no? ¿Cuántas personas viven un cristianismo sin vivir en la realidad de Dios? Viven un cristianismo de normas, de leyes o de religión, que es aún peor, pero sin voltear a ver al Dios al cual sirven, al cual adoran, al cual aman, y no viven en su realidad. Y ves que tenemos que mencionarlo, creo yo, que es muy importante. ¿Cuántas personas no dejaron de congregarse? ¿Cuántas personas no volvieron a la congregación? ¿Cuántas personas al ver que perdieron todo a causa de que pues, no hubo trabajo, no hubo nada, murieron de desesperación? No morir literalmente, hablo de que no sabían qué hacer. Claro, sí. Entonces, ahí te das cuenta que en realidad qué tanto vivían las personas en la realidad de Dios, que era casi nula. Eran personas sin esperanza, porque la realidad de Dios nunca carece de esperanza, porque Él es un Dios que tiene todos los tiempos bajo su control y todas las cosas bajo su control. Por lo tanto, nunca vas a padecer de esperanza o de futuro cuando estás en Cristo. Claro. Entonces, pues bueno. Decías al principio de contar cómo fue benéfico para ustedes la situación de la pandemia, algo que sobresale mucho.
Y es que todos estábamos tan ocupados en nuestra vida normal, nuestra vida diaria, y a lo mejor servíamos en la iglesia, y estábamos tan ocupados en ver qué poder compartir con otros, pero no nos veíamos a nosotros mismos qué necesitábamos. Yo lo vi como la letrita o la palabrita que dicen los salmos cuando de repente está estructurado y de repente al final dice Selah, al final de un cierto versículo, ¿no? Y significa pausa, reflexión. Entonces, a ver, haz una pausa. ¿Realmente estás viviendo una vida en Cristo, tal cual? Así de básico, digo básico en la forma de entender, solo vivir en Cristo, hablemos de eso. O solamente estás asistiendo a una iglesia, o solamente estás viéndolo como un trabajo más, ¿no? Y es real todo lo que están compartiendo. Y es que la vida en Cristo trata más trata primeramente de lo que Dios puede hacer en tu vida antes de lo que puede hacer a través de tu vida. Y todos nos interesamos, Dios úsame, llévame a más, pero primero quiere hacer algo en nosotros. ¿Y a qué es lo que voy? Estamos hablando voy a hablar primero con quien conocí primero, que fue Daniel. Yo conocí a un chavo con el que compartíamos la misma pasión por la música y todos los sueños apuntaban allá. Quisiéramos conocer un poco más de cómo fue esa transición de que el que quería ser solamente músico ahora está haciendo algo totalmente diferente, y a lo mejor parece cliché porque ya ha pasado en muchas partes, pero a lo que me refiero es saber el proceso personal que viviste, cómo fue eso. Y ahorita vamos con Ale también, cómo fue eso, porque también la conocí en esa parte, en esa área, ¿no? Claro. Bueno, voy a contar mi testimonio. Como decían en nuestros años, por ahí de los principios de los 2000. Yo tenía 8 años. Tenías 8 años. Dios me perdona. Bueno, entonces, ya había nacido. Entonces, bueno, pues todo empieza desde que soy muy niño, ¿no? Mi papá siempre sirvió en la alabanza en la iglesia donde asistíamos en aquel entonces. Mi tío, que tocaba la batería, fue el que me enseñó las primeras cosas. Y pues por un talento que Dios me dio, la verdad es que la batería nunca se me hizo muy difícil. Y conforme fue pasando el tiempo de mi vida, pues fui agarrándole mucho cariño al instrumento, ¿no? Y yo veía en la televisión a las personas que tocaban, obviamente nuestra referencia, Marcos Witt, y todos aquellos salmistas de aquel entonces, que bueno, creo que Marcos Witt todavía sigue. Es atemporal, ¿no? Atemporal porque es sí. no sé cuántas generaciones de Marcos Witt, pero bueno, y yo desde ese entonces recuerdo que yo ya quería ser músico profesional. O sea, yo apenas si alcanzaba la batería y yo ya quería dedicarme a la música al 100%. Okay. Conforme fue pasando el tiempo de mi vida, siguió la misma pasión por el instrumento, pero tengo que decirlo de una manera clara. La intención de mi corazón se fue corrompiendo, se fue haciendo cada vez más corrupta. ¿Por qué? Porque entiéndase con corrupción que tiene que ver todo con la carne, todo lo que no tiene que ver con Dios. Quería fama, quería reconocimiento, quería ser el mejor, quería estar en yo veía, por ejemplo, a Álvaro López, que era lo que teníamos, porque tú sabes que la internet no fue siempre, menos aquí en Poza Rica, ¿no? Sí, claro. Nosotros somos la generación que pasamos de la máquina de escribir a la computadora, y luego de la computadora más avanzada, y luego del internet de cable al wifi. Entonces todo este tipo de cosas, como que para los chavos que ya nacieron en esta temporada, pues antes tenías que decir, nadie use el teléfono porque me voy a conectar a internet. Es correcto, así y conectar el teléfono, con paréntesis, ¿verdad? Aparecía el teléfono y aparecía una computadora y una flechita así, y podías estar hasta 2 horas esperando a que cargara, y todo así, pero bueno, detalles. Entonces, yo veía mucho, por ejemplo, a Álvaro López, y algunos que eran pues más famosos, ¿no? Que ya después con los años en internet fue avanzando muy rápido, y todo fue, en cuestión de 10 años todo avanzó de jalón. Yo veía a The Weeknd, a Dennis Chambers,
Vinny Colaiuta sí figuró, pero más a ellos dos, Álvaro López también. Entonces, yo quería ser como uno de ellos, ¿no? Entonces, ahí todo jaló hacia la corrupción de la carne, todo jaló hacia Daniel quiere ser reconocido, Daniel quiere ser visto, al ego, y cosas que ya son conocidas, ¿no? Porque tampoco es muy nuevo. Entonces, durante mucho tiempo de mi vida, le agradezco a Dios que me haya cerrado las puertas para no haber estado al 100% en algún, no sé si se entienda la palabra hueso, o sea, en algún hueso profesional, en alguna tocada profesional, por así decirlo, Sí. de lleno, de tiempo completo, para ir agarrando rol en eso, porque yo creo, mano, que me hubiera perdido muy, muy cañón, muy cañón. Llegó el momento en que yo, tengo una carrera trunca en la licenciatura en música, fui algún tiempo a Gemartel, muy poco tiempo, y encontré gracia. Yo llegué y de volada me pasaron al ensamble de avanzados, y yo ni siquiera había estudiado, yo llevaba un mes. ¿Qué estudias en un mes? Nada. Y me pasaron con los avanzados y ya después los maestros me volteaban a ver y me decían, a ver, vente para acá, a ver, ven esto, ven lo otro, ¿no? Y mi ego pues más para arriba, y yo llegaba aquí y no hacía otra cosa más que estudiar la batería, ¿no? Entonces, tú sabes que el que estudia mucho hay buenos resultados, ¿no? Porque eso es como lógico. Totalmente. ¿No? Es lógico. Estudias mucho, pasas 5 o 6 horas en la batería. Yo nada más iba al trabajo, salía a las 3, 4 de la tarde, llegaba a mi casa, tu casa, y mamá, recuerdo que en ese entonces salía tarde de su trabajo, y yo hasta casi las 10 de la noche estaba yo estudiando la batería, ¿no? Entonces, lo que me pusieran y lo que no me pusieran, yo ahí estaba. Agradezco a Dios que me haya cerrado las puertas, porque con el carácter que tenía, con el ego que tenía, con todo lo que traía encima, yo creo que me hubiera perdido cañón y no hubiera querido nunca obedecer la voz de Dios. Siempre supe en mi corazón, no a causa de mí, sino a causa del Espíritu Santo, porque siempre, tengo que decirlo, siempre, de alguna u otra manera, él se ocupó de involucrarme con personas que sí lo amaban, que sí lo buscaban, y claro, aunque a mí me gustaba, siempre me resistí. Nunca hice en mis tiempos de juventud, nunca hice por buscar eso a lo que él me estaba incitando, ¿no? De su persona, que finalmente hasta el día de hoy ha dado el resultado como que nos llamó al pastorado. Entonces, la transición más fuerte se dio de querer ser músico a ser pastor. Primero, no queriendo ser pastor, porque como te lo dijo mi esposa, fueron 2 años, vamos a hacer lo cronológico exacto, ¿no? ¿Cuánto llevamos de pandemia? ¿2 años? Casi. 2 años, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, hace 2 años, más 5 años hacia atrás, fue cuando recibimos el llamado de mi esposa y yo. A comparación de otras personas, pues a mí nadie me dio una palabra, nadie me habló, nadie nada. Simplemente un día maduré y dije, Señor, tengo años intentando de todo y tú no me has dejado nada. Y entonces te pido perdón y quiero buscarte eso que me has estado susurrando al oído durante toda mi vida, durante más de 10, 15 años, 16 años. Perdóname, ten misericordia y gracias porque aún estás aquí, porque es un privilegio, siempre lo he dicho, como un Dios tan grande tiene a bien tener misericordia de nosotros y amarnos tanto y a darnos oportunidades todos los días, ¿no? Y simplemente un día tomé las manos de mi esposa, estábamos en nuestra recámara y le dije, ¿sabes qué? Ojo, ya buscábamos a Dios, ya servíamos, ya estaba yo echándole ganas, había tomado la decisión de buscarlo y hacer lo que él me ordenara, que quisiera.
lo que él quisiera. Y un día la tomé en las manos y le dije, ¿sabes qué? Una frase del pastor Salvador Landeros que yo aprendí, que en esa temporada la viví, que él dice siempre, o no sé si aún lo diga, en Dios siempre hay más. Y yo en la oración le dije, Señor, yo quiero ese más. Quiero de verdad más. Tú sabes que me falta todo, pero estoy dispuesto. Y tomé a mi esposa de las manos y le dije, vamos a buscar a Dios porque yo sé que en Dios hay más. Porque sé que hay algo, no sé, no me preguntes qué es, pero simplemente no me deja. Y fueron pasando, de ahí me parece que un año pasó, un poquito más, un poquito menos de un año, cuando Dios nos habla la primera vez de ser pastores. Y ahí entré yo en conflicto, tengo que ser honesto. Pues me conoces de años, no me conoces de ahorita, y las personas dirían, cuate, me desesperas. Fue una de las cosas más difíciles. Yo le dije, ¿cómo, Señor? No. No, pastor, no. Pastor, no, yo no puedo con la gente, o sea, no puedo, no tengo carácter. Hay gente que yo he padecido mucho toda mi vida de que yo tengo el carácter fuerte, hablo golpeado naturalmente, tengo el ceño así. O sea, yo puedo estar tranquilo así. Feliz, pero Real, así. sí. Sí, estoy feliz. ¿Me entiendes? Estoy feliz. Su corazón está sonriendo, Sí, pero su cara está... es mi cara. Bueno, tengo un hermano que si lo conocieran, no, o sea, y está feliz, o sea, pero bueno, le decía yo a Dios, Señor, o sea, ha habido personas que se me acercan y me dicen, ¿por qué estás enojado? Ay, siempre esa cara, y yo sí. Nada, pues estoy en la nada. Ya ves que los hombres tenemos la facultad de estar en la nada. Totalmente. O sea, he estado yo en la nada y ha llegado gente por atrás. ¿Por qué estás enojado? ¿Ya estás enojado? ¿Otra vez? Y yo sí. No, pues yo estoy en la nada, no estoy enojado, pues mi cara. Es una de las cosas que realmente Dios tuvo misericordia de mí y trabajó conmigo años. Los próximos 3 años fueron muy, fueron de trabajo. En cuanto a la intimidad, Dios procesó bastante mi carácter, bastante, me llevó a los límites lo tengo que decir, de haber tomado una almohada y ponerme a orar y ponerme a gritar, porque si no iba a ir Alejandra, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿No? Y gritar así fuerte, de frustración, de decir no quiero, o sea, y Dios me decía, eso es lo que yo quiero. Pero si yo no quiero, y entonces Dios fue transformando todo eso. Fue transformando el no quiero. Después pues, tú sabes que no puedo, o sea, hágase tu voluntad y no la mía. Y hasta el día de hoy amo hacer tu voluntad, porque yo amo a las personas. No soy el tipo más expresivo, pero sí hemos entendido el valor tan grande que tienen las personas para Cristo. Y gracias a que la vida de Cristo nos habita, entonces nosotros podemos amar como Él ama. La transición fue muy dura, hay que dejar muchas cosas. Una de las cosas que, bueno, fueron muchas, pero una de las pico fueron las amistades, muchas personas que parecieran ser tus amigos y no lo son, y Dios descubre a los que sí son y te entrega joyas preciosas, y así como eso, muchas otras cosas, sobre todo, Isaí, cuando uno viene desde un trasfondo de ego, de gloria, de gloria propia, de vanagloria, le cuesta mucho trabajo rendir todo. Y eso fue donde más trabajó el Espíritu Santo en mí, de rendir, de no... alguna vez aconsejamos a algunas personas y les contábamos, nosotros actualmente no compramos un par de calcetines sin antes consultarlo con Dios. No porque no tengamos el dinero, sino porque hemos aprendido a depender de Él, y 2,
a no hacer nada que le ofenda. Y eso es siempre obedecerle. Entonces, salir del egocentrismo a una vida rendida, mano, cuesta. Sí es cierto que hay que pagar un precio, pero hacer la voluntad de Dios es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo creo que cualquiera de las cosas que el cristiano puede emprender, que sea voluntad de Dios, tiene futuro. Claro. ¿Cuántas cosas hacemos? ¿Cuántas cosas impartimos? Y lo digo por mí, porque yo ministré desde una plataforma durante años, en la batería o cantando. Sí. Y impartí lo que yo era, no impartí a Cristo, ¿no? Yo lo platicaba con un amigo pastor, pues con Samuel, que estuvo aquí también. ¿Cuántos años impartimos, a Daniel, a Samuel, música, que a lo mejor sonaba más o menos bien, o bien, no sé, pero ¿cuántas vidas hoy hay cambiadas a causa de eso? Y cuando impartes desde la vida de Cristo, desde una vida crucificada, desde su voluntad, ¿no? Se desata algo eterno. Completamente, sí. ¿No? Y que impacta generaciones. Ale, ¿cómo fue tu situación? ¿Fue parecida? ¿Fue muy diferente? No, fue totalmente diferente porque a comparación de mi viejito, yo tenía la autoestima baja, ¿no? Okay. O sea, él tenía la autoestima hasta el cielo y yo hasta el suelo, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que yo he experimentado ha sido precisamente por eso, y me refiero a errores que he cometido, a cosas que he vivido o que he dejado que pasaran gracias a una baja autoestima, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando en cuestiones del canto, ¿no? De la música, que es también donde me conociste, yo pues la verdad no estudié, o sea, la realidad no estudié, y cuando yo los conozco a ustedes, pues yo en realidad hasta la fecha sigo cantando como ardilla, ¿va? Pero en aquel entonces cantaba peor, o sea, ¿no? Entonces yo siempre tuve una autoestima baja, ¿no? O sea, yo llega un momento en el que me convierto, acepto a Cristo en mi corazón, entro a una congregación y veo que hay un grupo de alabanza, ¿no? Entonces pregunté, no, pues yo pensaba, ¿no? En ese momento, no, pues yo sé cantar, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿O qué tengo que hacer para poder estar ahí, ¿no? Y ya, pues bueno, empieza todo. Y dentro de esos años en los que yo estuve en ese grupo de alabanza, me topo con personas que me decían también, ¿sabes qué? Es que tú nunca vas a poder ser una voz principal. Y para mí el ser una voz principal era lo de menos, sino que me dijeran, tú nunca vas a poder porque tú no eres buena. Okay. Pues era como que, ¡fum!, ¿no? O sea, todavía más para abajo. Entonces, suceden ciertas cosas en el grupo Alabanza, y entiendo hoy que es una manera de Dios de empujarme a avanzar, ¿no? No, lejos de conmiserarme y decirme, ay, no soy buena, ay, sentirme mal, ay, lejos de hacer eso, Dios me dice, ¿sabes qué? Tienes que avanzar y tienes que aplicarte, porque esto es lo que quiero de ti. Entonces, pues tengo que empezar a aventarme. A veces cantaba sola, ¿no? Cuando siempre hubo alguien, una chava que cantaba espectacular, y yo siempre escondida atrás, ¿no? Ya está acá. Y de repente esa chava ya no está y Dios me dice, tienes que estar, tienes que entrarle. Y empieza esa transición de decir, bueno, pues ahora tengo que prepararme. Si es lo que Dios quiere de mí, si es parte de lo que voy a hacer para Él, bueno, pues tengo que aplicarme, ¿no? Y ya, pues, empiezo a estudiar y todo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que, pues, pudiera yo haber mejorado un poco, mi autoestima seguía abajo, ¿no? Y yo no me sentía capaz, nunca me sentí capaz de poder, no sé, tal vez dirigir la alabanza,
cantar una canción sola, siempre, y eso me pasa la verdad hasta la fecha. Cuando me toca cantar sola, me pongo muy nerviosa, ¿no? Y cosas así. Entonces, eso se representó en cuestión del canto, ¿no? Pero la cuestión de tener una autoestima baja muchas veces te hace cometer errores para que la gente te acepte, ¿ves? O sea, buscas maneras de hacer o cosas que hacer para agradarle a la gente, para que ellos te acepten, ¿no? De repente, y en muchas ocasiones yo cometí errores por eso, para que la gente me aceptara, para yo caerle bien a la gente. ¿Por qué? Porque yo me sentía mal conmigo misma, porque yo no me sentía capaz de nada, ¿no? Aparte, no sé, o sea, realmente fue una cuestión difícil, ¿no? Entonces, Dios, a través de los años, y debo decirlo, o sea, mi esposo lo mencionó hace un rato, nosotros ya servíamos, ¿no? O sea, antes de que él me tomara de las manos y me dijera, ¿sabes qué? Vamos a buscar a Dios en serio. Él lo dijo, no, pues nosotros ya servíamos, ya buscábamos. Pero hay ocasiones en las que pareciera que el servir, el orar, el ayunar tal vez, pues ya te hacen como que estás viviendo en Cristo, ¿no? Pero ¿cuántas veces, al menos yo en lo personal, orando, ayunando, sirviendo, siendo fiel a la iglesia, ¿no? a la congregación, háblese de reuniones, háblese de servicio, cuando me hablaban yo estaba ahí, pero mi vida no era verdadera. Okay, sí. ¿Por qué? O sea, porque yo hacía cosas para agradar a la gente, pero Dios me enseña que no se trata de hacer, sino se trata de ser, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando Dios me enseña y empieza a cambiarme el chip de que, hey, o sea, deja de hacer, tienes que ser, es decir, tu naturaleza tiene que ser mi vida, me dice Dios, o sea, no una vida de apariencias, ¿no? Porque finalmente es eso, cuando tú tratas de hacer cosas para agradar a la gente, tu vida se convierte en una apariencia. Claro. ¿Por qué? Porque no eres tú realmente, o sea, no estás siendo genuino, ¿no? No estás siendo real, sino que estás haciendo cosas extras o cosas que no eres realmente para que la gente te acepte, ¿no? Entonces, Dios me dice, basta de hacer, tienes que ser, o sea, la naturaleza de tu vida tiene que ser real, ¿no? Y en este caso, cuando Dios me saca de esa baja autoestima para enseñarme que mi vida tenía que ser real y verdadera, fue realmente algo difícil porque, pues, imagínate, o sea, ahora tenía que ser yo misma, pero ahora, ¿quién soy yo? Si tanto tiempo hice cosas para agradar a los demás, ¿quién es Alejandra, no? Okay. Y realmente Dios me dice, es que tampoco es Alejandra, tiene que ser Cristo. No es Alejandra, no es que seas tú, no es que todos tengan que conocer a la verdadera Alejandra, sino que todos tienen que conocer a Cristo en Alejandra. Claro. La naturaleza que debe de actuar en Alejandra no es la naturaleza de Alejandra, porque finalmente es una naturaleza humana, es una naturaleza pecaminosa y una naturaleza caída. Pero Dios me dice, no eres ni siquiera tú, es Cristo en ti. La verdadera naturaleza, la verdad, lo real, la luz, ¿no? Porque cuando vivimos en tinieblas es como una habitación. Tú entras a una habitación y la luz está apagada y tú no puedes saber si hay un montón de zapatos tirados, ropa tirada, todo en desorden. Tú no logras ver. Pero ¿qué pasa cuando viene la luz? ¡Sas! Te das cuenta, entonces tienes la oportunidad de poder comenzar a ordenar las cosas. Correcto. Es exactamente lo mismo. Dentro de una vida real y verdadera en Cristo, Cristo, que es la luz, te ilumina tu ser para decir, a ver, alíñate, ordénate, pero no conforme a los estatutos humanos, porque
creo que mucho hace daño, Isaí, que digamos, dentro de una congregación, nos debemos de comportar de esta forma, y tenemos que ser así, y tiene que ser así, y tu comportamiento tiene que ser intachable, y muchas veces porque la gente nos mire, delante de la gente nos comportamos como nos dicen, pero en lo privado somos otra cosa. Cierto. ¿No? Entonces, ahí es cuando uno necesita ser procesado por la luz y la verdad de Cristo, ¿no? Y es algo duro porque de repente te das cuenta de que tú no sabes ni quién eres, ¿no? No sabes quién eres, no sabes tal vez el daño que has causado o todo lo que has permitido en el transcurso de tu vida para llegar a este punto de decir, tiene que ser Cristo. Ni siquiera Alejandra, es Cristo y solamente Él. Y cuando rindes tu vida para alinearte a la vida de Cristo y a la naturaleza de Cristo, para que sea Él y su luz y su verdad los que ahora se manifiesten a través de ti, el encontrarte con que tienes una identidad en Él es algo realmente maravilloso. O sea, de pasar a tener una autoestima baja y apariencias, a pasar una vida de verdad y una vida de identidad en Cristo, es algo realmente maravilloso, porque a partir de ese momento es donde Dios puede decir, ok, ya no está Alejandra, ahora está Cristo, podemos hacer. Por eso es que primero tiene que ser el ser, una naturaleza. Y ya después de que tu ser está alineado a Cristo, que ya no es Alejandra, que ya no es Daniel, sino que es Cristo, entonces ahora sí podemos hacer. Y ahora sí, ¿sabes qué, Daniel? ¿Sabes qué, Alejandra? Van a hacer esto, van a hacer esto otro, van a ir por aquí y van a ir por allá. Y hay algo que mi esposo dijo ahorita que es sumamente importante, y yo creo que es uno de los puntos medulares en nuestra vida, y es acerca de hacer la voluntad de Dios. Porque podemos vivir años dentro de una congregación y sin embargo no ser obedientes a la voz de Dios, ¿no? Y es precisamente esto, apariencias o de labios, decir, sí, Señor, te amo, sí, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero al momento que te dice Dios, ¿sabes qué? Le vas a dar la mitad de tu salario a esta persona. No, hombre, son mis pensamientos, estoy loca, no, vámonos. Y no te detuviste a pensar, a ver, ¿qué tal si sí? Señor, ¿eres tú? Señor, ¿es tu voluntad? Sí, soy yo. Y la otra parte es, entonces dar. El hacer. O sea, hacer la voluntad de Dios muchas veces es difícil, ¿sabes? Porque hay mucha humanidad y mucha carne despierta en nosotros, y a veces nosotros no nos damos cuenta. Totalmente. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque decimos, pues ya vamos a la congre y servimos, ¿no? Y creer que porque ya vas y porque nunca faltas y porque sirves, ya con eso estás bien, es un completo error. Porque lo que determina si tu vida está siendo aprobada por Dios es en la medida en que tú rindes tu vida y obedeces a su voz. Y eso es una de las cosas, es algo difícil de entender cuando no conoces la realidad en la que estás, ¿no? Por muchos años yo estuve así, yo no conocía mi realidad, ¿no? Yo pensaba que no, pues cantaba, pero pues ya, ¿no? Y mucha gente se me acercaba y me decía, ay, qué bonito cantas, ay, Dios me habló a través de lo que dijiste o a través de lo que cantaste, y yo realmente es peor nunca, sí, es feo, pero te voy a decir peor. algo, yo nunca me la creí. Yo siempre le decía, no, pues gracias a Dios, ¿no? Chido. Sí. Pero realmente yo nunca me la creí. Sin embargo, igual que mi esposo, ¿no? Decir, ¿qué tanto estábamos impartiendo, no?
él tocando, yo cantando, ¿qué era lo que estaba impartiendo? ¿No? Una vida sin la conciencia de la realidad que Dios quería que yo viviera, la verdad, estar alineado a Él, una naturaleza que me gobernara, que fuera la de Él y no Alejandra, no mi humanidad, no mis buenas intenciones, no lo mucho o poco que yo pudiera hacer. No es eso. A Dios, más que nosotros hagamos muchas cosas, lo que a Él más le interesa es que su Hijo pueda crecer en nosotros. Si Él nos llama hijos, es porque Él puede ver a Cristo en nosotros, que así sea. El apóstol Pablo decía, procura y cuida presentarte delante de Dios aprobado. ¿No? Hay una gran diferencia en pensar que estamos bien y que Dios esté aprobando nuestra vida. Y aprobar, el buscar la aprobación de Dios es más importante que muchas cosas que pudiéramos hacer. Porque si hablamos de hacer, mi esposo y yo creo que hemos hecho mucho, ¿no? O sea, hablando de que si nos llamaban a servir, ahí estábamos. Si nos decían, oye, necesitamos ayuda, ahí vamos. O sea, siempre estuvimos dispuestos a hacer, pero lo esencial. Nunca fue desde una vida verdadera. Exacto, lo esencial y lo verdadero no estuvo por mucho tiempo. Hasta que vino en lo personal para mí, esta fue mi transición del hacer al ser, Okay. ¿no? De una vida que parecía muy bien y aparentaba muchas cosas, a una vida verdadera, a una vida real, una vida que fuera aprobada, ¿no? Delante de Dios. Esta fue mi transición muy personal porque imagínate, sin Dios, pues era una cosa, ¿no? Uno podría decir, yo sin Dios, pues era así, pero con Dios toda mi vida fue transformada. En realidad, sí sucede en la medida en que nosotros nos rindamos al Señor, porque yo antes de Dios era una cosa y después de Dios pareciera que no cambié mucho. ¿Por qué? Porque mi vida no era real, pero no porque Dios no pudiera hacer, sino porque yo no me rendí al Señor en esa área, porque yo no le pregunté a Dios, Señor, ¿qué pasa? No tuve la madurez ni la conciencia de preguntarle, Señor, ¿por qué estoy así? Señor, transforma esto en mí, ayúdame a morir a esta baja autoestima o a esta tal vez tristeza también en mi corazón, porque también en mi infancia pues viví muchas cosas muy dolorosas, ¿no? Que tuvieron mucho que ver. Pero yo no tuve ni la madurez ni la conciencia de preguntarle a Dios, Señor, o de pedirle, Padre, trabaja en esto. Y yo me rindo. Realmente nunca lo hice. Yo entré y aprendí formas, ¿no? Aprendí las formas del cristianismo y caminé sobre eso, pero mi vida en el interior todavía no estaba resuelta. Por eso parecía, por eso aparentaba. Entonces, en esta transición en lo personal, fue así, ¿no? A un ser verdadero, una naturaleza verdadera, y que no fuera ni siquiera Alejandra, sino que fuera Cristo en mí, ¿no? Y pues eso es lo que Dios trató conmigo, y una palabra que me marcó mucho y que quisiera compartir también, es que una de las cosas en esa transición que Dios me habla es lo que le dice Pablo a Timoteo en la primera carta, ¿no? Que le dice, cuídate de ti mismo. Eso es algo que en ese proceso a mí me marcó bastante, ¿no? Cuídate de ti mismo. Muchas veces le damos tanta fama al diablo, ¿no? Un predicador decía, que estaba escuchando hace como un mes, decía, si el diablo pudiera defenderse, diría, no, hombre, ¿yo qué? Si supieras que todo lo elegiste tú y a ti es lo que más te gusta hacer. Solito. Ese Solito pecado es lo que más te mataste, agrada. ¿no? ¿Yo qué? Yo tiene mucho que no te he tentado. Exacto. Le damos tanta importancia y tanta fama cuando en realidad de quien nos tenemos que cuidar es de nosotros. Claro. Nosotros. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús todo lo resolvió.
Y dice que Él exhibió a las potestades públicamente, a sus enemigos públicamente. Entonces ya está vencido. ¿De quién nos tenemos que cuidar realmente? De nosotros mismos. Dice, cuídate de ti mismo y de la sana doctrina. Y, entonces, en la vida, cuando vivimos una vida real y verdadera delante de Dios, eso debe de ser uno de los puntos más importantes. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Sí, totalmente. Lo que sale de tus propias concupiscencias, ¿no? Exacto. Y por eso también es claro, engañoso es el corazón, porque dices, Dios ve mi Más corazón. que todas las cosas, claro. Pero a veces nosotros mismos estamos engañados por nosotros mismos y creemos que todo Tal cual. funciona bien. Resalta mucho esa parte que decía el Bautista, y me gusta cómo dice la Nueva Traducción Viviente, me dice, él debe tener cada día más importancia, y yo menos. Exacto. Nada más y nada menos. A mí me impactó mucho, o sea, lo había leído en otras versiones, pero cuando en específico lo leí con esas palabras, me hizo ese clic que creo que va por lo que te pasó a ti, por lo que te pasó a ti, Daniel, también, y te das cuenta, había demasiado yo. Y se suponía que yo era humilde, se suponía que yo, no me digas nada, no me tienes que dar las gracias, ¿no? Pero eso también es un asesino silencioso, el ego silencioso. Porque hay un ego que es muy hablantín, ¿no? Que lo ves en redes sociales, que lo ves en formas de ser, pero hay un ego que no se ve y que la persona cree que eres humilde, pero por dentro estás inflamadísimo. Y de ese el yo, lo estoy haciendo, lo hice bien. Solo lo dices para ti, a lo mejor lo comentas con tu cónyuge, a lo mejor dices, me salió bien, me va a salir mejor el otro. Pero ese asesino silencioso ha destruido muchos ministerios. Sí. Y bueno, hemos estado hablando acerca de cómo ha sido su proceso, pero bueno, no están solos. Ahora tienen ya 2 niñas que andan por ahí corriendo. Háblenos un poquito de ellas. Y bueno, otro que está todavía ahí en preparación. Bueno, pues las nenas, la verdad es que han venido a sumar a nuestra vida. ¿Por qué sumar? Porque lejos de que, claro, obvio es que un niño, un bebé, un hijo te cambia la vida, ¿no? Pero han venido a sumar en cuanto a nuestra responsabilidad como padres y a nuestro compromiso de buscar a Dios para poder educarlas, para poder guiarlas. Una de las cosas que hemos aprendido con ellas es que lo que ya antes se ha dicho, porque no es nuevo, solo que creo que muy pocos lo viven, es que el ejemplo predica más que cualquier otra cosa. Más allá de guiar a tus hijas a una congregación y decirle siéntate, no hables, no esto, no lo otro, tienes que ir, tienes que hacer esto. Cuando ellos ven y logran captar el amor que tú sientes por Cristo, por Jesús, eso da fruto. Así como todo lo malo da fruto, también la vida de Cristo da fruto en tus hijos. Y cuando es una vida genuina, escuchaba yo al apóstol Gustavo Lara, que él platicaba que pues él llegó en un momento de su vida donde hacía muchos viajes, ¿no? Y su esposa se quedaba con sus hijos. Y ahora Jonathan Lara, su hijo, el profeta Jonathan Lara, que es un hombre de Dios también increíble, que es un ejemplo para muchos, ¿no? Porque él empezó a servir a Dios desde muy joven. Y le decían, pues, ¿cómo le hizo? ¿Cómo su hijo está tan joven y cómo Dios lo usa? ¿Cómo el Espíritu le hizo para que buscaran a Dios, ¿no? Ajá, sí. Sí, claro. Y dice, pues primero, viviendo lo que predico. Dice, y en otra predicación extendió un poquito más ese comentario y dijo, cuando tú llevas una vida genuina y cuando estás en Cristo, tus generaciones no se han de perder, porque eso genuino va a dar fruto. Entonces, nuestras hijas han venido a sumar. Estamos, pues, también ocupados en ser los padres que debemos ser, a causa de que también estamos entendidos lo que Dios quiere para cada uno de ellos. Mi Valeria es una niña que Dios me habló que será una persona que servirá de un puente para aquellas personas que almáticamente han sido lastimadas de cualquier forma. Y ella es una niña muy sensible. Cuando ella ve que alguien se cae
o cuando ve que alguien está sufriendo algo, inmediatamente siente, es empática. Okay. Cuando la regaño llora increíblemente rápido, sin darle ni siquiera una nalgada. Solamente tengo que levantar la voz y ella está llorando. Sí, súper sensible. Y es el carácter que Dios le dio. Yo puedo ver eso, no puedo tener conciencia y de repente hay padres ahí que podrían haber dicho, no, pues que niña chillona y esto y el otro. También es importante que nosotros como papás podamos tener el entendimiento de cuál es el propósito de Dios para nuestros hijos, cuál es la asignación. Y Daniela es completamente diferente. Ana Daniela tiene un carácter fuertísimo. Yo a ella me la tengo que sonar, literal, porque si yo nada más le hablo como a Valeria, se me queda viendo y me reta con la mirada, porque tiene un carácter muy fuerte. Y Dios me dijo que ella sería pastora y que Dios la usaría en ese ministerio. Y tiene mucha lógica. Es la más aventada, va primero que la mayor incluso. Y y bueno, en cuanto al que está aquí en el horno, pues nosotros hemos pedido algunas cosas que creo que Dios nos las ha concedido, y también tiene que ver por eso el nombre de Elías Gabriel. Y y pues bueno, no sé si quieres añadir algo. Sí, no solamente han venido a sumar a nuestra vida para darnos un nuevo papel, ¿no? Que pues, es la paternidad, sino también enseñarnos a través de esto también a cómo cuidar a la iglesia de Jesucristo, ¿no? Porque no solamente Dios nos ha enseñado a ser padres, porque pues cualquiera dice, no, es que nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Uh-huh. Pero luego viene Dios y te dice, te voy a enseñar, ¿no? Yo soy padre, yo soy tu padre, y como yo soy, tú debes ser. Yo vengo de una familia de padres separados, de divorciados. Mi mamá, cuando ellos se separan, no fue muy afectiva, no fue muy expresiva, siempre vio por nosotras y eso es admirable, pero en la cuestión afectiva y personal, siempre yo la vi distante, ¿no? Entonces yo, ¿de dónde aprendía, no? Entonces Dios me dice, te tengo que procesar no solamente porque eso va a impactar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, sino porque también de esa manera tú tienes que cuidar a mi iglesia. Sí, perfecto. Y bueno, hablando de congregación, ¿cómo se llama esa congregación? Platíquenos un poco acerca de ella. Bueno, pues la congregación se llama Ciudad de Dios, Poza Rica. Apenas hace un mes cumplimos el primer año. Obviamente comenzamos como célula porque empezábamos totalmente de cero. Actualmente nos reunimos solamente los jueves a las 7 p.m. Primero Dios, estamos a poco tiempo de abrir los domingos. Y sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Ha sido todo un reto, como decíamos en la primera parte, ha sido un asunto de dar pasos de fe, de creerle a Dios, porque lo vuelvo a repetir, nos llamó en tiempo de pandemia, en tiempo donde no había reuniones, en tiempo donde no se podía evangelizar. Y bueno, las redes sociales obviamente jugaron un papel importante, ¿no? Pero al final de cuentas es más, como lo dije, es vivir más en la realidad de Dios. Parte de la asignación de Ciudad de Dios, Poza Rica es poder llevar a las personas a una relación real con Cristo, a un entendimiento real de la vida que portamos. Eso es lo importante, negarse a sí mismos, tomar nuestra cruz y seguirle cada día. Hace un rato leía Efesios 1 y la importancia de Cristo es irrefutable. O sea, creo yo que si comenzamos a enseñar incluso principios de la palabra desde una perspectiva distinta, que no sea Cristo, que el núcleo no sea Cristo, que la forma no sea Cristo, que no sea como fruto después de su vida desarrollándose en nosotros, creo que probablemente no dé el fruto esperado, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, vivimos en esta pandemia. Muchas personas dejaron de congregarse, muchas personas dejaron de asistir, muchas personas se desanimaron, se quedaron sin esperanza, a causa de que la vida de Cristo todavía no gobernaba en ellos, ¿no? A causa de que ese proceso de perfeccionamiento nunca comenzó en ellos. Sí,
totalmente. Y fíjate, hablabas de Efesios. Yo también estoy en esa temporada donde estoy leyéndolo y justo leía esa parte, cada día parecernos más a Cristo, porque a final de cuentas hablábamos de que la Biblia siempre señala a Cristo, todo es Cristo. Y qué bueno saber que en Ciudad de Dios, esa es como que la parte principal que ustedes podrían decir, resúmeme en 2, 3 palabras, pues ustedes podrían decir parecernos más a Cristo, siempre. Bueno, y dije 4 palabras, pero bueno, Cristo es la que resalta de todo. Cristo en ¿no? mí y yo en Él. Cristo en mí y yo en Él, tal cual. Y ese es un buen acuerdo, ¿no? Para poder asegurar que tu vida, por más que sea muy difícil, siempre va a haber una esperanza. Sí. Y siempre va a ser Él. ¿Okay? Claro. Y entonces, hablando de esto, se oye muy bien cómo va todo y cómo nos emociona saber que ahora se abrirá una reunión extra dentro de la semana. Pero platíquenos un poco de cómo empezó, porque los comienzos a veces no son nada buenos. Uno se emociona y dice, tenemos un llamado, ya compré algo especial, vamos a compartirles algo el primer día. Y el primer día, ¿cómo fue? Platíquenos un poco acerca de cómo empezó. El primer día ya como célula, como tal, llegó una persona, perseveró. Nada más hubo uno. Nuestro único feligrés perseveró. Sí, gracias. Hasta el día de hoy sigue, gracias a Dios. Un saludo, Saludo, Héctor. Te amamos, brother. Gracias. Y entonces, pero te vuelvo a repetir, lo más difícil fue el paso de fe, porque incluso abrimos la célula justo. Tenía como 1 o 2 días cuando el ayuntamiento ha dicho, a ver, pueden asistir tantos a las reuniones, ya pueden comenzar, ¿no? Entonces, pues también no podíamos hacer asuntos de evangelismo, no podíamos salir a las calles, y aunque las redes, tú sabes que son, pues no tienen límites, pero también, tiene mucho límite. ¿Por qué? Porque, tú puedes ver el link o puedes ver el video y si lo quieres ver, lo ves y si no, no. Y si no lo No pasas. es lo mismo que ir y hablar con una persona cara a cara, que al menos ya te recibió el folleto, no sé. Sí es más complicado, pero sí esa primera parte fue un asunto de fe. Empezamos a subir videos con lo que Dios nos estaba hablando y a los pocos meses yo recuerdo que yo estaba orando. Había estado ayunando esa temporada porque Dios ya había estado inquietando mi corazón y un amigo pastor de Álamo, Veracruz, viene y me marca y me dice, lo que has estado orando es tiempo de hacerlo, es tiempo y debes abrir, debes continuar, no tengas miedo, no, porque de repente todas las restricciones y todo lo que había, entonces esa parte fue muy al menos en lo personal creo yo, y con mi esposa creo que lo compartimos de igual manera, fue un tanto difícil, pero sin ver, nos aventamos. Desde aquel primer jueves hasta este jueves, que ya hice 1 año y 2 meses, 1 mes, pues ya llevamos algunas personas, se han añadido otras, pero también llegan otras a consejería. Bueno, Dios nos ha dado mucha gracia, ¿no? Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque en realidad no somos nosotros. Claro. Y creo que una de las cosas que mi esposa y yo hemos decidido es no, quiero que no se malinterprete, es no hacer planes. ¿Por qué? Porque personas como nosotros, y tal vez lo digo a lo mejor más por mí, éramos personas, Isaí, independientes, que queríamos hacer todo y de todo en todo tiempo, ¿me entiendes? Hasta que Dios nos enseñó, hey, para tu carro, por aquí no va, porque lo que se tiene que hacer es mi voluntad. Todo ha venido por añadidura. No he buscado un pastorado, no he buscado un título, no he buscado una posición, no he buscado feligresía, aunque hemos evangelizado ya. Dios ha traído a todos. Dios ha puesto personas para la consejería. Hubo un momento
cuando llevábamos como 7 meses y pues no se congregaba nadie más que el único, Dios te bendiga, Héctor. Una vez más, Héctor. Yo le decía a mi esposa, llegó el momento que teníamos varias personas que nos buscaban, ¿no? Para consejería, algunos matrimonios, algunas personas, algunas señoritas, algunos jóvenes. Y le decía a mi esposa, le digo, aconsejamos más gente que la que se congrega con nosotros. Entonces, y te digo, nada de eso nosotros lo hemos buscado. Y una de las cosas, lo principal que he entendido yo, es que a mí lo que me toca es estar muerto para hacer su voluntad. Y Él se va a encargar de poner, de quitar. Él me ha dicho, camina, ahora espera, ahora voy a abrir esta puerta, ahora te voy a cerrar todo, ahora voy a guardar silencio, ahora voy a hablar, ahora te voy a enseñar, ahora de lo que te enseñé vas a caminar. Dice Gálatas 2:20 en la NTV, esto primero, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y obviamente lo que ya todos conocemos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta parte dice ahí, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Eso es a lo que Dios nos ha llamado a mi esposa y a mí. Sí. A veces mencionamos y decimos, no, pues cuando hacemos la oración de salvación, le entregué mi vida a Cristo. ¿En serio le entregaste? ¿O nada más hiciste una oración? Sí, ¿no? sí. Porque es algo muy distinto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros procuramos cuidar, ¿no? La verdad y la exactitud de la palabra de Dios, ¿no? También enseñar a la gente con precisión la esencia y la vida que Dios plasma a través de su palabra, ¿no? Y que es vivir realmente para Él, ¿no? Ahorita que mencionaste eso, esa es, creo yo, otra de las asignaciones de Ciudad de Dios Poza Rica. Poder transmitir la palabra con exactitud. En esa temporada Dios nos llevó a pues conocer esa palabra y poder vivirla y poder enseñarla, poder transmitirla. Quiero ponerles un ejemplo a lo que nos estamos refiriendo, porque también tengo que comentar que la falta de exactitud en la enseñanza ha jugado un papel muy importante para la confusión de las personas dentro de la congregación. Quiero poner un ejemplo de Romanos 8:28, que es un versículo que muchas veces hemos escuchado y que muchas veces he enseñado de manera errónea. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y por lo regular hasta ahí llegan. Ese es el tipo de enseñanza que se maneja mucho hoy. Entonces, si tú le predicas a alguien así, sale de la congregación creyendo que lo que le está pasando le ayuda bien. Motivado, ¿no? Y sale motivado, ¿no? Entonces, pero este versículo no termina aquí. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a resumirlo de esta forma. Primero, a los que aman a Dios. Según la Biblia, ¿quiénes aman a Dios? La Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros no guardamos sus mandamientos, es decir, si nosotros no vivimos una vida crucificada, porque el que vive una vida crucificada no tiene voluntad propia. Un muerto no tiene voluntad propia. Entonces, como el Hijo gobierna, el Hijo hace la voluntad del Padre. Él guarda los mandamientos, él hace su voluntad. Cierto. Ese es el tipo de amor del cual la Biblia se refiere. No el tipo de amor de, sí, Señor, te amo, pero hago lo que yo quiera. Señor, te amo, pero no te metas con esto que me gusta. Voy a cumplir mis planes. ¿No? Entonces, este es el tipo de amor al que Dios se refiere, al cual uno está muerto y hace su voluntad. Claro. Y segundo, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú estás dentro de su propósito, eso que te está pasando te ayuda bien. Pero si tú esencialmente no lo amas y no estás dentro de su propósito, entonces tienes que checar si lo que está pasando es un asunto de consecuencia. En realidad la palabra tiene que enseñarse desde toda la perspectiva de Cristo, desde que nosotros solamente somos el Cristo móvil y no al revés.
todo tiene que ver con Cristo. Y Ciudad de Dios, Poza Rica, es cristocéntrico. Totalmente. Somos una iglesia cristocéntrica. Y los asuntos profundos siguen. Y todos los días siguen. Y yo creo que es la asignación, una de esas dos asignaciones. Obviamente las almas nuevas también lo son, obviamente, porque a eso Dios nos ha llamado también. Pero creo, no sé, siento yo que es un asunto de tú sabes que hay pastores que tienen, por ejemplo, el pastor Chilaquil, ¿no? Que es un hombre que yo no he tenido el gusto, por ejemplo, de hablar con él o de estar con él, pero sí lo sigo por redes y lo veo y es alguien que yo admiro. Pero es su asignación. Dios lo asignó a esas personas. Entonces, creo yo que Ciudad de Dios, Poza Rica, está asignado a aquellos que realmente no han conocido a Cristo, que han conocido mucha religión, que han conocido muchas normas, muchas formas, y que necesita el Espíritu Santo derrumbar estructuras y edificar en Cristo para que pueda haber una vida, porque todo esto es un asunto de vida, no es un asunto de formas. Y si pudiéramos resaltar una frase, o si dijeran, pues solo defínelo en una frase, porque a veces eso es lo que recordamos, es Cristo en mí y yo en él, nada más y nada menos, ¿no? Hablemoslo como medicina cuando estás enfermo. Somos mexicanos, dijera Guillermo del Toro, porque soy mexicano, somos a veces indisciplinados. Te dice el doctor, tienes que tomártelo por 6 días, cada determinado tiempo, pero desde el segundo día el antibiótico hace efecto y te sientes mejor. Y dices, pues ya no me duele. Ya quedó. Y pensamos que así funciona Dios. Decir, me siento mal hoy, voy a ir a Él. Gracias. Pero el punto es que después vuelven peor. ¿Por qué? Porque se salieron de un proceso en el cual pues también decidieron entrar, ¿no? Al acudir a Dios, dices, pues, al acudir a un médico igual, vengo para seguir el tratamiento. Entonces, pero hay que dejar en claro que muchas veces llegas con un problema, te sientes mejor, te vas otra vez, vuelves a donde estabas y quieres volver otra vez, pero ya no, ya esa parte ya no hace efecto. Oran por ti y dices, pues sí, es que el pastor oró y lo hizo muy bien, pero yo ya no sentí nada. Hay una parte que se volvió como una costra fuerte en la persona. ¿Cómo podríamos dejarles algo así si hay personas que dicen, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo que yo no siento nada. Por ahí escuchaba una persona, fácil tiene como 10 años que no he derramado una lágrima. A partir de la honestidad, hay algo que vamos a descubrir por parte del Espíritu Santo, que es que a Él le gusta ser maestro, Isaí. Yo una vez me hinqué a orar, hermano, y le dije, Señor, yo no sé ni qué decirte, porque me doy cuenta que ni cristiano había sido durante tantos años. ¿Por qué? Porque yo practicaba la mentira, porque yo hacía esto, porque yo hacía lo otro. Y no pude, no, es imposible. O sea, tu hijo no gobernaba en mí, siempre gobernó Daniel. Entonces, ¿cómo podía haberme llamado cristiano? ¿Cómo podía haberme llamado hijo tuyo? Y a partir de ahí, de esa sinceridad, que es lo primero que les dije, ser honesto, que fui honesto, a partir de ahí, en intimidad, en los tiempos de oración, venía luz para pedir. Venían cosas que yo ni siquiera había pensado, porque a veces uno vas a orar y dices, no, pues voy a orar esto, y voy a pedir esto, para que el Señor, pues para que me ayude, y ya sabes, ¿no? Y cuando eres honesto con Él, entonces es ahí cuando su poder actúa en ti, porque el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no hay poder con Él porque es Dios mismo, pero no nada más es para levantar muertos, liberar endemoniados, sanar enfermos, también es para revelarnos a la persona de Jesucristo en nosotros. También es para darnos entendimiento y sabiduría a la hora de orar. También es, esto no es doctrina, esto es algo personal que a mí me pasó. Cuando yo le dije, yo no sé cómo orar, ya no sé qué pedirte, ya no sé qué decirte, necesito que me enseñes. Cuando yo iba con él a mi recámara o en la sala de mi casa,
Él comenzaba a susurrarme al oído y comenzaba a ser mi maestro. Y fue ahí donde quitó todos los velos y trajo revelación. A partir de ahí tú puedes pedir con entendimiento a Dios. Si tú quieres tener una oración efectiva, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. En lo práctico, ¿cómo puedes tener una oración que transforme tu vida? Primero, sea honesto con Él. Es como un niño que va entrando a la primaria y llega con una manzana y le dice al maestro: tenga, maestro. Y lo voltea a ver al maestro. Bueno, este muchacho se ganó un crédito por esa manzana. Y después, cuando está su clase, vienes y levantas la mano y te muestras interesado. Y el maestro voltea y todos los demás están así, unos mascando chicle y otros viendo el celular. Y ese niño está hambriento, reconociendo que necesita ser instruido. Al maestro le llama la atención y le pone todas las ganas para enseñarle. Y eso es humanamente hablando. Ahora imaginemos al Espíritu Santo de Dios queriendo ser nuestro maestro, porque Él lo quiere ser. Él lo quiere ser. Él siempre ha querido ser. Y desde la honestidad, Él te enseñará que hay cosas que tienes que dejar. Y conforme tú vayas dejando cosas, Él irá avanzando en ti. Pero yo creo que una de las cosas que además de la honestidad, o más bien que va acompañada con la honestidad, es la determinación y la convicción, porque sin determinación, si solamente es una emoción de decir, no, pues tengo que ser cristiano, tengo que echarle ganas, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Nada más es motivación, ¿no? Es motivación y en algún momento se va a pagar. Pero cuando hay una determinación y una convicción, ¿cómo viene la determinación y la convicción? De saber que existe una eternidad y que es posible que la pases con Dios, pero también es posible que la pases sin Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu determinación? ¿Quieres pasar tu eternidad con Dios o sin Él? Y cabe mencionar que la eternidad no es el día que nos muramos y ya, no, la eternidad es ahora, porque la palabra dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. La eternidad es ahora. Entonces, si en el ahora tú vives sin Dios, entonces para allá va ese camino, para que el día en que tú mueras, sigas sin Dios, ¿no? Entonces, hay una determinación que necesitamos. Determinación, más honestidad. Yo creo que ese es el parteaguas para que Dios pueda enseñarte, para que el Espíritu Santo sea tu maestro y sea ahora Cristo en ti, ¿no? El que haga, porque la verdad es que el mismo Señor lo ha dicho y es una realidad. Sin Él nada somos y nada podemos hacer. Correcto, pastores, pues muchas gracias por todo lo que han estado compartiendo con nosotros. De verdad que lo atesoramos y yo sé que los que están de espectadores también lo están atesorando. Hay una oración que se me hace muy honesta y me acuerdo que mi mamá me ponía a leer ese salmo. Me dice, apréndete ese salmo. Yo creo que sabía que en algún momento me iba a ser como de guía a mí. Es el Salmo 51, una oración muy honesta de David. Y comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Y empieza a desarrollarse y hay una parte ahí que dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esto tiene que ver, es una oración muy honesta, es una oración donde uno se vuelve humillado ante Dios, decir, la verdad, estoy muy mal. Y hay veces que no vas a saber qué tienes exactamente. Son tantas cosas que no puedes recordar en específico por qué pedir perdón o qué poner delante de Dios, pero sí le puedes decir, Espíritu Santo, expón lo malo en mí. Y por favor, quita todo eso que está ahí. Así que ahí en el lugar donde estás, estamos terminando este episodio que ha sido de bendición. Toma un tiempo, busca a Dios, ora, vuelve otra vez y hazlo honestamente, con un corazón humillado. Y siempre, siempre anticipo lo que me gustaría que escucharas al final. Yo lo anticipo porque no voy a estar ahí, pero te puedo decir bienvenido, bienvenida de nuevo, que hay mucho por hacer todavía.